Muy buenas tardes a todos. Espero que haya sido un día bastante productivo para todos ustedes. Queremos darles la bienvenida para comenzar nuestro CEO Talk del día de hoy, que vamos a hablar sobre la realidad extendida, que cubre la realidad virtual, aumentada. Vamos a ver mejores prácticas, casos de uso, los retos que tienen las compañías para poder hacer uso de esta tecnología. Lo más importante, invitación a que ustedes participen. La idea es que puedan ir colocando las preguntas en el chat y al final de las dos presentaciones que tenemos el día de hoy abrimos los micrófonos para poder compartir con los speakers los temas que hoy vamos a mirar. Nuestra agenda del día de hoy. Vamos a comenzar con Flavia Cuña. Ella es Principal Architect de Google Cloud. Y hablábamos reciente con ella. Ella es así en Brasil, está en Virginia y nos va a acompañar desde allá a compartir su visión y la visión de Google sobre la realidad extendida. Julián Zuluaga trabaja en Microsoft, en la parte de datos e inteligencia artificial. Está ubicado en Medellín y nos va a hablar sobre la visión que tiene Microsoft al respecto. Gracias a la virtualidad podemos tener estos dos speakers ubicados en países y ciudades tan lejanas que en la presencialidad hubiera sido muy difícil poder tener esta espectacular charla que vamos a mirar el día de hoy. Y al final, como les dije, vamos a tener las preguntas. Entonces, para comenzar, quiero presentar a Flavia Cuña, Principal Architect para Latinoamérica en Google Cloud. Tiene más de 20 años de experiencia en el mercado de la tecnología. Antes de unirse a Google, trabajó en Accenture Consulting, en tema de cloud y transformación digital para las grandes empresas, principalmente en la industria de manufactura en América Latina, Canadá e India. Entonces, Flavia, bienvenida. ¿Me escucha? Te escucho, sí. Buenas tardes a todos, mucho gusto poder hablar con ustedes. Yo voy a empezar primero con un video de Google y empezamos nuestra presentación. Déjame, ahora sí.
Hola Flavia, ¿tienes en silencio? No, sigues en mute. No te escuchamos. ¿Ahora me escucha? Ahí te escuchamos, sí señora. Déjame compartir nuevamente, perdón. Dale. ¿Ahora me escuchan? Perfecto y claro. Gracias. Entonces, antes de começar a falar de realidade aumentada, eu gostaria de falar com vocês só um pouco do que é Google, porque a maioria das pessoas só conhecem Google por Google Search ou Google por uma companhia de nube. Pero, bueno, nosotros somos parte de um conglomerado de empresas que é Alphabet, entre outras soluções. Claro, a mais conhecida que é a Google Search, temos também a parte de Ads para marketing, temos Maps, Android, temos Google X, que é uma de nossas companhias, conhecida como fábrica de inovação, onde hacemos projetos completamente disruptivos, coisas completamente novas que não existem. Só para ter ideia, falamos de armazenamento de energia em sala. Uma coisa completamente louca, pero que trabalhamos para inovar e trazer o melhor para nossos clientes. Também temos soluções como DeepMind para AI e Machine Learning, falamos de energia renovável, temos Google Nest para controle de energia de casas ou companhias, e também, claro, temos nossos autos e caminhões com Google Waymo e Waymo Via, que são os veículos autônomos. Bueno, cada desses produtos que estão mirando tem mais de 1.000 milhões de usuários, então Google tem muita experiência em la proteção de contas e dados de usuários, e criamos também ferramentas que podem ajudá-los a garantizar a segurança de nossos clientes. Bueno, Google se originou a partir de dados. Como sabem, hoje, a primeira coisa que pensamos quando temos alguma dúvida é fazer uma busca em Google. Hasta minha abuelita hace esto. Bueno, nossa missão é acelerar a capacidade de cada organização em transformar digitalmente e reimaginar tu negócio através da inovação impulsada por dados. Com esta ideia de uso de dados, uma das soluções que criamos e que vamos falar hoje, enfocada na parte de Augmented Reality, ou AR, é Google Glass. Google Glass, tive a primeira versão em 2013, inicialmente se foi conhecido como Explorer Edition. Desde então, temos cambiado de nome, então agora é conhecido como Google Glass Enterprise Edition. Já tivemos a versão 1 e agora estamos em la versão 2, que se lançou recentemente em último ano. O dispositivo está 100% enfocado em casos de uso empresarial e pode ser executado em Android. E puedes também aproveitar todas as soluções e aplicações que pode construir para Android. Google Glass é extremamente útil porque, primeiro, pode ajudá-lo a manter o foco, removendo distrações do ambiente, pode ter tus manos livres para encontrar, para trabalhar em uma manutenção, por exemplo, sem ter a necessidade de buscar mapas, ou onde estão os manuais, as informações financeiras e coisas assim. Porque pode ter todo isto através das gafas, das lentes das gafas, em tempo real. E também um ponto muito distinto é que pode conectar expertos de todo o mundo para falar com você ou mirar exatamente o que estás vendo em la pantalla,
com um auxílio para, por exemplo, executar troubleshootings. Solo isso já é um ganho muito incrível, porque pode fazer isso em tempo real, de forma rápida, sem a necessidade de viajar como hacíamos anteriormente. Principalmente agora, com a pandemia, claro, isto é algo muito distinto. Hablando um pouco mais de como funciona, para que tenham uma ideia. Depois vou mostrar alguns vídeos para que possam compreender mais como é utilizar estas gafas. Pero, bueno, quando utiliza Google Glass, tem uma visão de uma pantalla que aparece em la esquina superior derecha de seu campo de visão. Esta imagem ou esta pantalla tem um tamanho equivalente a 25 pulgadas, ou seja, tem um tamanho muito bueno para que pueda mirar imágenes, personas ou manuales em tempo real. A posição da pantalla se pode fazer horizontalmente, ajustando a posição do cristal de glass, seja para arriba ou abaixo. Esta posição não interfere em tu campo de visão quando estás fazendo algum trabalho e pode mirar imagens, como já falei, dentro de esta pantalla. Además, em la imagem podem mirar uma imagem azul, que é a primeira vista que tem quando vas a fazer a instalação de Google Glass. Em termos de ajuste, Google Glass tem aproximadamente 46 gramos, não é muito. Uma gafa normal tem aproximadamente 30 a 40 gramos. A ideia é que tenha realmente a sensação de estar utilizando simples gafas. E, además, bueno, se foi desenhado para ser extremamente ligeiro e trazer, claro, inteligência em tempo real. Google Glass também funciona com uma barra lateral tátil em lado direito, onde pode ser 3 métodos diferentes de operação, deslizar adelante ou hacia atrás, para que pueda tocar e cambiar de manuales, checklists, imágenes ou conectar outras pessoas, como já comentei anteriormente. É muito preciso e fácil de se utilizar. Acá temos alguns exemplos distintos de casos de uso, onde podem utilizar para que possam pensar fora da caja, onde poderiam aplicar isto na indústria de ustedes. Ou incluso podem trabalhar para produzir softwares ou soluções utilizando as gafas para os mais distintos casos de uso. Como é o caso acá que eu vou comentar. Por exemplo, o primeiro vídeo que tenho acá é um vídeo de uma solução para manufatura que se foi utilizada por General Electric, se é utilizada por General Electric, que em conjunto com um partner de nós outros, que é Upskill, implementaram uma plataforma conhecida como Skylight, que utiliza Google Glass para a parte de manutenção preditiva. Então, acá, por exemplo, vou mostrar para vocês um vídeo de um caso de uso onde se utilizam para mantenimento e tiveram uma redução de tempo de 34% na execução de mantenimento, porque não necessitam utilizar manuais e podem fazer isto de forma fácil. Deixa-me mostrar-lhes que será melhor para entender isto. Mirem, de um lado temos uma pessoa que está utilizando manuais e no outro lado esta mesma pessoa, haciendo os cambios de los cabletes sem manuales, mirando solo las gafas, lo que tiene que hacer. Então, é uma coisa simples, pero que hace uma diferença muito grande no dia a dia do trabalho, especialmente em indústria, onde tem que fazer mantenimentos de risco. No tener las manos libres é algo realmente que facilita muito o trabalho.
O segundo caso de uso que tenemos acá está aplicado a la industria de salud, donde un partner de nosotros utiliza Google Glass con la parte de con los médicos, com um software que se chama Almedics, que é aplicado, claro, à medicina. Então, os médicos podem utilizar as gafas para armazenar informações de los pacientes em tempo real. Então, ao invés de digitar em la computadora, lo que hacen es concentrar durante la conversación con los pacientes y obtener más informaciones y, claro, también tomar notas en tiempo real, sacando fotos o hablando, porque también puede gravar lo que está conversando y decir, por ejemplo, este paciente necesita tomar la medicina 3 horas a cada día. Porque ellos toman nota de esto para hacer el acompañamiento y pueden hacer esto en tiempo real. Entonces, mire acá un ejemplo de una médica en los Estados Unidos utilizando las gafas. Flavia, no escuchamos el video. One day to learn how to use the system. My favorite part of being in healthcare is working with the patients. How are you, Cherish? When I was doing the paper charting was not an obstacle to getting out at the end of the day. It wasn't very complete, but it was very efficient. Hey, how are you? The transition to the EHR was very difficult. I was completing the morning charts over lunch, and I was working an extra 1 to 2 hours every afternoon. I usually had a backlog of charts, and I was coming in on Sunday afternoons for about 4 hours to complete everything. All right, nice deep breath for me. What Augmedix does for me is it provides transcription of the medical record with a scribe at the other end, and it provides me the opportunity to interact with the patient during the visit and forget about the computer. It takes me like a minute or two to go through each chart and then sign them off, and I'm leaving clinic within 15 minutes of clinic being over. I wanted all the bugs to be worked out by someone else, so I was skeptical, but it took me 1 day to learn how to use the system. Is the breathing really noisy? Yeah. The notes are so much more detailed. You go to the front desk, that's all going to be documented for you. In the first month, I realized a 31% increase in patient volume and a 36% increase in worked RVUs. With the EHR, I was seeing about 20 patients a day. Now with Augmedix, I am easily able to accomplish 24 to 30 patients a day and get the medicine deep in your lungs. I now pay attention to the patient and I forget about the computer. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, los otros 2 casos de uso acá, tenemos un con logística. Para logística también estamos aplicando en muchos casos. Tenemos casos, por ejemplo, con UPS, una gran compañía de logística.
E também este caso de uso acá, puedo compartilhar com vocês depois o link de los videos para que puedan assistir depois. Pero este ejemplo es un caso de uso aplicado a Mondelez, que es una gran compañía de alimentos. Mondelez tiene 12 gafas de Google Glass, donde pueden acompañar en tiempo real los productos en el almacén, donde están. Também hacer lectura de documentos de forma mais rápida, maximizando a produtividade, minimizando errores, porque as pessoas têm as mãos livres, e também aumentando a segurança das pessoas em estes almacenes. E é muito, como falei, é muito simples de utilizar, o treinamento é algo muito rápido. E, por último, temos também um caso de uso para a indústria de agro, com uma companhia que se chama AGCO, uma companhia americana, que utiliza também Google Glass para ajudar os agricultores em campo a mapear possíveis problemas ou riscos em los equipos. Então, quando um equipo para ou tem algum sonido estranho, por exemplo, o que fazem é sacar uma foto e enviar automaticamente para o suporte desta companhia, que em tempo real faz o acompanhamento e, se necessário, envia um experto em persona. Ou no pode também compartilhar informações simples de como fazer alguns cambios, e também eles utilizam isto para fazer mantenimento preditivo, ou seja, pode conectar as gafas com machine learning e todas as soluções de analítica por detrás para ajudá-lo, incluso com mantenimento preditivo. Então, como vimos hasta agora, tem milhares de casos de usos distintos que podem aplicar, podem criar negócios, serviços, aplicando inteligência artificial em conjunto e analytics em conjunto com as gafas. Acá um outro caso de uso aplicado à parte de conectividade com Workspace, onde conectam os empregados ou expertos em tempo real, utilizando o Google Meet para fazer conferências de várias pessoas ao mesmo tempo para ajudar uma pessoa, como falei, em el caso de um troubleshooting, por exemplo. Bueno, acá son otros clientes para que tengan una idea. Discúlpame, te interrumpo otra vez, qué pena contigo. Estamos viendo, es como unas notas, no estamos viendo la presentación. Estamos viendo eso, ahí ya estamos viendo la presentación, sí señora. Gracias. Qué pena contigo. Entonces, acá tenemos varios clientes que utilizam as gafas de Google, para que tenham uma ideia. Por exemplo, Samsung é um caso, Volkswagen, DHL, já comentei, dentre outros. Bueno, como falei, temos várias opções diferentes de utilizar as gafas. Espero que tenha sido claro. Eu vou compartilhar alguns links com vocês no chat e depois vamos abrir para as perguntas. Muchas gracias, Claudia, por tu presentación. Ya tengo varias inquietudes que al final de las presentaciones vamos a compartir contigo. Bueno, vamos a continuar con nuestro próximo speaker. Tenemos a Julián Zuluaga, experto en datos e inteligencia artificial de Microsoft. Julián tiene más de 14 años de experiencia en la industria de tecnología, principalmente en creación y operación de proyectos de software, de data analítica y consultoría técnica especializada. Desarrollador de software, arquitecto de datos, líder de equipos técnicos y comerciales, gerente y cofundador de Lagash, empresa adquirida por Mercado Libre para el desarrollo de su estrategia digital en Latinoamérica.
la actualidad especialista en Microsoft para el sector público, líder de la plataforma de datos y analítica y responsable del diseño, definición de estrategia con entidades de orden nacional para la implementación de proyectos transformacionales. Bienvenido, Julián. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla y les pido me confirmen cuando la estén viendo. Me confirman si están viendo ya mi pantalla. Sí. Ok, muy bien. Bueno, un gusto. Bienvenidos a este espacio donde vamos a hablar un poquito de realidades alternas. Y estas realidades alternas en Microsoft la llamamos realidad mixta. Y un poco tiene que ver con realidad mixta, básicamente por el fundamento y cómo se componen las dos realidades que conocemos. La primera es todo lo que tiene que ver con realidad aumentada y la otra es realidad virtual. Y Microsoft lo que ha hecho es desarrollar un nuevo concepto que es llamado realidad mixta. Y sobre esta realidad mixta es que vamos a poder conversar con ustedes un poco el día de hoy. Vamos a enfocar en dos momentos. La primera es que quiero darles un contexto general un poco más técnico alrededor de lo que son los tipos de realidades, cómo se construyen, cuál ha sido esa evolución que ha tenido la industria y cómo se han desarrollado este tipo de proyectos y por qué la inteligencia artificial, los datos, la analítica han tenido un papel fundamental en la creación de este tipo de herramientas. Lo que hace 2-3 años era prácticamente imposible, hoy realmente lo podemos hacer y podemos abordar este tipo de tecnologías y empezar a crear otras, como las que vamos a ver hoy. Y la segunda parte es la aproximación más de Microsoft en cómo ha construido esto. ¿Cuál es la plataforma de realidad mixta? ¿Cuáles son los proyectos de realidad mixta? ¿Cómo ustedes pueden entrar y empezar a verlo un poco y empezar a investigar sobre este tipo de tendencias que probablemente vamos a ver en el futuro? Y quiero empezar con algo que es la nueva realidad de los humanos. Y los humanos, como estamos viendo hoy, y el mundo en el que vivimos, donde no solamente es un mundo físico, sino un mundo virtual, y todo lo que ha pasado con la pandemia ha acelerado este tipo de desarrollos. El trabajo de Microsoft en realidad mixta y en general realidad aumentada, realidad virtual, viene años atrás, pero se ha visto incrementado y todas las inversiones que se han desarrollado en los últimos meses, últimos 2 años, han estado muy orientadas a generar una visión mucho más humana de cómo nos conectamos en presentaciones, en el mundo virtual, el mundo físico. Quiero presentarles entonces este video para que vean cómo nos imaginamos el futuro y cómo estamos construyendo el futuro en este momento. Connection is a spark that gives our lives meaning. It drives us to seek out others who feel the same way. Okay, why don't you input the data and we'll take a look together. Hey Mari, what you got for me? To find those who share our views, yet offer different perspectives. Look over here. Challenge us with new ways of seeing. That I think we should. Deepen our understanding. And enrich our lives. 最后一笔的时候，往前。 Great things happen when we commit to something bigger than ourselves. Let's take a closer look at it. Place this here. Let's see how we go from there, okay? This sense of collaboration and the feelings of connection it brings excites us. Hey, just in time. I'm gonna move it slightly, okay? It's yours, take it. We have 2 planes right now on the same trajectory. As we put people first, technology fades into the background and feels like anything but.
Aisha, what do you think? I think if we had 330, maintaining 2800, we'll be clear for approach. Excellent. This changes the way we see the world, and in turn, changes the world we see. These numbers are looking great, actually. There's promise in the possibilities, and what we see and create next will stretch the imagination. Good morning, Sarah. Morning. Slowly coming towards the thumb. A world without boundaries. Good job. A lot better than yesterday. Yeah. Excellent. Slowly bring A world where technology enhances, not limits, humanity. With people front, center, and in the spotlight. The future is here. And here can be anywhere. Introducing Microsoft Mesh. Como pueden ver, es una visión un poco utópica del mundo y cómo nos lo imaginamos, pero realmente la manera que podemos construir este tipo de cosas es inventándolo, y como Microsoft se ha aproximado al proyecto de realidad mixta es inventando ese futuro. Esta imagen, para que se hagan una idea de dónde viene y cómo se han construido todos los elementos de realidad mixta, realidad aumentada, es el fondo verde de una película. Las películas normalmente de ciencia ficción utilizan esto, todos lo han visto. Y sobre este tipo de espacios verdes hay una superposición de imágenes que posteriormente en edición se pueden juntar, comprimir y utilizar ciertos algoritmos para poder realizar este tipo de merge de las imágenes. ¿Cuál es la magia entonces detrás de la tecnología de realidad mixta que tenemos en Microsoft? Y es poder hacer esto en tiempo real, tener un dispositivo que sea capaz de mezclar tanto la información de una persona, por ejemplo, el humano que está en este momento al frente haciendo una acción, con un fondo que puede mapear completamente todo el espacio en donde se encuentra. Entonces, este es un método que típicamente se trabajaba, pero con la llegada de los celulares y toda la creación y la facilidad de la utilización de este tipo de dispositivos, entró a jugar un nuevo papel, que era la posición, la rotación, los giroscopios, los acelerómetros, y esto hizo que juegos como, por ejemplo, Pokémon u otro tipo de juegos que utilizaban realidad aumentada se fueran muy populares. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a tomar todos los elementos que necesitamos para poder construir un mundo virtual utilizando un hardware que es de muy fácil acceso, principalmente tomando datos como la posición, la rotación, como les decía, y empezar a hacer un mapeo 3D de los objetos. Sin embargo, aquí teníamos una limitante importante, que antes no teníamos manera de completarla, que era cómo una imagen o cómo una máquina es capaz, solamente con algunos puntos, poder inferir cuál es el resto del espacio, por ejemplo, el volumen de una habitación. Lo que están viendo acá es un celular que está haciendo un mapeo tridimensional de una habitación, y dentro de ese mapeo tridimensional, en los diferentes colores, puede decir las profundidades. Y este tipo de hardware es lo que nos ha permitido empezar a avanzar en esta clase de tecnologías. En cómo vamos a mezclar, y aquí vamos un poco introduciendo conceptos. Toda la parte real, los objetos con los que interactuamos, y cómo una cámara es capaz de mapear esos objetos para poderlos llevar a un espacio virtual. ¿Y cómo hace esto? En este caso, los dispositivos de realidad aumentada, o el estado del arte que tenemos actualmente sobre este tipo de tecnología. Y es, del lado izquierdo ven una imagen con unos puntos. Lo que hace el software particularmente es mapear esos puntos, identificar cuál es la profundidad de cada uno de estos, pero como no tenemos todavía la capacidad suficiente para poder tomar más puntos, y esto tiene que ver con el cómputo y la capacidad de procesamiento, lo que hacemos es utilizar inteligencia artificial. Y es aquí donde esta tecnología y este tipo de proyectos pueden realmente salir a la luz. Todos los objetos y toda la forma de mapeo espacial que tenemos es completada por una máquina. Solo para que tomen notas, si tienen idea o quieren investigar más, hay un tipo de redes neuronales que se llaman transformers, y esas redes neuronales son las que se encargan de tomar imágenes y todo lo que son algoritmos de visión, hacer completar básicamente espacios en blanco y empezar a hacer unas iteraciones para poder decir que esto es una habitación, poderle dar un espacio correspondiente y llegar a elementos
como el que les voy a presentar, que es este. Entonces nuevamente tenemos un celular con un giroscopio y un acelerómetro, que estamos caminando por una habitación, que este es el pasillo, la parte real, pero el software es capaz de identificar cuáles son los puntos de referencia. Hay una serie ya de elementos que hemos visto y lo que sigue es cuál es la utilización y por qué el propósito de esto. Ya Flavia nos contaba un poquito esa visión adicional, no solamente en Microsoft se ha empezado a investigar sobre esto, otras compañías, otros fabricantes lo han visto, pero en Microsoft lo que vemos es que esto es la tercera ola de la computación. La primera ola de la computación podemos hablar de los computadores personales y cómo esos computadores personales pues evolucionaron a lo que conocemos. La segunda ola de la computación son los smartphones y estos smartphones son los que nos permitieron llevar y evolucionar a lo que conocemos hoy como la realidad, la realidad aumentada. Otra vez les pongo el ejemplo de Pokémon, todas las personas con el celular y pudiendo interactuar con objetos o creando objetos animados que pueden interactuar con el mundo. Pero la tercera ola, que es la ola que estamos creando y que estamos inventando, es la ola de realidad mixta. Tiene que ver con ese borde inteligente. Y ese borde inteligente es como los objetos que tenemos hoy, desde los celulares, los computadores, las gafas y otro tipo de objetos que esperamos que en el futuro sean mucho más accesibles y pues los precios al consumidor sean mucho menores, se puedan popularizar. En el momento que eso empieza a pasar, vamos a empezar a conocer lo que se llama como el blend del mundo físico y el mundo digital, donde esas barreras cada vez se cortan más y podemos tener una interacción real, como si fuera, que todos vieron o conocen películas como Star Trek, Minority Report, etc. Entonces vean esto, la realidad aumentada, por lo tanto, el papel fundamental de la realidad aumentada es por medio de celulares, es el objeto que es más popular en este momento, que nos permite poder generar objetos e interactuar con el mundo físico. La realidad virtual tiene más que ver con esos cascos, todos lo han visto también. Yo me pongo un casco y me crea completamente un mundo virtual. Usualmente estás sentado o hay unos simuladores de yo puedo caminar, puedo correr, pero estás completamente inmerso en el casco. La magia de la realidad mixta es que tomamos tanto la realidad aumentada como la realidad virtual y convertimos un nuevo mundo donde vamos a poder interactuar con objetos creados, pero también con mundos construidos. Y ese es realmente el poder que nos va a dar este tipo de tecnologías. No quiero entrar en mucho detalle, ya algunos los vimos, pero hay casos a nivel empresarial que ya están absolutamente probados, donde tenemos dos elementos importantes. Lo primero es el tiempo, el valor del tiempo, cómo lo mejoramos, y lo segundo es ese retorno de inversión sobre cada uno de este tipo de proyectos, y es donde más se pueden empezar a implementar. Hay una dificultad particularmente en Latinoamérica y quiero hacer énfasis en esto, dado que la comunidad que nos acompaña hoy es de Latinoamérica y es el acceso al hardware. El acceso al hardware sigue estando restringido en la mayoría de los países de Latinoamérica. Obviamente sigue siendo un hardware que es costoso para este tipo de proyectos, pero lo interesante es que en la medida que se den más avances y se conoce más sobre las plataformas y cómo se puede empezar a utilizar, está empezando a tener un auge en Europa y en China y en Estados Unidos, y sabemos que lo que sigue es empezar a tener disminución en los costos de este hardware, mayor cantidad de aplicaciones, pues la posibilidad de también empezar a utilizarlos. Entrenamiento y simulación, lo veíamos ahora, un video de cómo los médicos pueden utilizar este tipo de tecnologías. No solamente piensen en espacios médicos, sino también en espacios de educación en general. Todos los procesos que son guías y gestión de tareas, donde yo puedo empezar a hacer simulaciones de herramientas, formas, y por medio de los dispositivos de realidad mixta, realidad aumentada, realidad virtual, pues poder guiar a una persona para que lo pueda empezar a usar. Asistencia remota, cómo podemos utilizar la asistencia remota por medio de este tipo de dispositivos también, sin necesidad de estar. Diseño y prototipado, este es muy común, este sí se popularizó muchísimo, que es las salas de ventas y los procesos de asistencia de ventas para inmobiliarias. Creo que en pandemia todos hemos en algún momento entrado a alguna publicidad o algún proyecto virtual. Esto es el más, yo creo que es el más popular ahora. Y lo otro, que este es uno que está empezando a crecer bastante, se llama la data contextual sobre objetos. Y esa data contextual sobre objetos
lo conocemos como los digital twin, los, ¿cómo se dice en español? Los, bueno, olvidé el nombre en español, pero el digital twin es yo cómo puedo clonar un objeto físico para llevarlo a un mundo virtual y poder, por ejemplo, tener una turbina o un espacio de una fábrica completamente en un espacio virtual y poder operar sobre ese objeto. Entonces, esto tiene muchas implicaciones, tiene usos que ya hoy en Colombia se están utilizando y hay empresas que ya lo han empezado a implementar. Y otra vez, no es un misterio, el COVID aceleró toda la industria de la realidad virtual y creó realmente lo que es el potencial para los fabricadores de chips. Y aquí voy a meter algo que no sé si han escuchado, pero la disrupción de los chips y por qué hoy es mucho más difícil conseguir hardware, por ejemplo, que antes de la pandemia. Y una de las cosas es, pues además de ahora todo tiene un chip y utiliza Internet de las cosas, la utilización de chips en este tipo de industria es muy fuerte. Todo lo que tiene que ver con renderización, utilización de video, todas las redes neuronales tipo las que les conté para poder hacer la renderización de este tipo de tecnologías, pues tiene un uso intensivo y se ha visto una necesidad cada vez más de la industria de seguir avanzando con esto. ¿Qué hemos hecho desde Microsoft? Y es crear el proyecto Mesh. El proyecto Mesh, como lo veía en el video, es yo puedo estar aquí y puedo estar en cualquier momento. Lo que se busca es en 3 espacios fundamentales. El primero es sentir la presencia física. Como aquí ven una persona, 2 personas frente a una tabla. Esto es al mejor estilo de película de ciencia ficción, donde hay un render de un humano que está en un espacio remoto, pero buscamos esa presencialidad, que una persona pueda participar de una reunión virtual y que pueda estar dentro de ese espacio físico virtual, otra vez combinando lo que es la realidad es tanto virtual como aumentada. El otro espacio es poder experimentar juntos, poder tener experiencias reales. Los humanos definitivamente, pues me siento hablando en una pantalla, me encantaría poder estar y verles la cara a todos y poder participar de una charla nuevamente en público. Lo que busca este tipo de tecnologías es poder experimentar esto, poder dar esa sensación de estar en un espacio virtual, pero poder ver las personas. Imagínense si en esta reunión pudiéramos estar todos conectados y vernos así sea con avatares virtuales, que ya hay experimentos y hay proyectos de eventos de industria que han empezado a hacerse de esta manera. Y lo tercero es conectarse desde cualquier lugar y utilizar ahora sí ya dispositivos mucho más de lo que conocemos como realidad virtual para crear mundos y experiencias, desde videojuegos hasta ambientes empresariales. Y eso es lo que llamamos el concepto de Microsoft Mesh. Pero Microsoft Mesh no solamente se queda en un concepto. Aquí lo que hemos desarrollado es una suite, una plataforma que tiene unas habilidades y unas capacidades fundamentales que permiten la creación y el desarrollo de este tipo de proyectos. Todo esto basado en en algo que hoy está atravesando prácticamente todas las industrias, que es la inteligencia artificial. Este tipo de proyectos eran imposibles hacerlos hace unos años, con toda la creciente investigación en campos de deep learning, machine learning y toda la investigación sobre algoritmos que nos permiten hacer la completación de imágenes. Hemos podido llegar a estos elementos. ¿Cuáles son esas 4 capacidades fundamentales que tiene la plataforma? Lo primero es poder hacer uso inmersivo de la presencia. Y ese uso inmersivo de la presencia es o presencia humana o presencia de piezas. Yo puedo transportar una persona y llevarla a un lugar, o puedo diseñar una pieza y ponerla superponer esa pieza sobre, por ejemplo, un motor. La segunda habilidad que necesitamos para un proyecto de este estilo es la capacidad de hacer un mapeo espacial. Ese mapeo espacial, cuando les mostraba al principio de qué se trataba, cómo tomaba esos puntos y cómo conectaba cada uno de esos puntos para que tuviera sentido una escena. Y lo que hacemos por medio de este mapeo espacial es tener toda una plataforma de desarrollo basada en unas APIs que nos permiten hacer este mapeo para los proyectos nuestros. Lo tercero es el trabajo con hologramas y la renderización holográfica. Esa renderización holográfica es, creo un objeto
por ejemplo, este mapa de la Tierra, y lo puedo poner en algún sitio. ¿Cómo yo puedo interactuar con esos objetos? ¿Cómo puedo crear desde una pieza en un carro, por ejemplo, o en un salón de clase, crear un mapa o hablar sobre, por ejemplo, sobre el Coliseo Romano, y en vez de hablarlo con una foto, pues poder simplemente hacer una superposición de un objeto en una sala? Y lo tercero, que es lo que completa una plataforma de este estilo, es cómo yo puedo interactuar para que múltiples usuarios puedan tener acceso a la misma información. Imagínense que aquí tenemos que combinar estos 4 elementos, porque no funcionaría solamente que alguien vea el holograma o que alguien pueda tener una presencia. Si esa persona no tiene, por ejemplo, si yo estoy pasando por encima del holograma, ¿qué pasa? Me choco, entonces el holograma va a empezar a desaparecer. ¿Y dónde está ubicado? ¿Y cómo puedo de alguna manera invocar mi presencia? Entonces, esos son los 4 elementos fundamentales. Y la plataforma se basa en estos componentes. Lo primero es el Edge. El Edge lo llamamos nosotros a todos los dispositivos, desde drones, gafas de realidad virtual, celulares, los dispositivos, ahora les voy a contar sobre los dispositivos de Microsoft para realidad mixta y otras cámaras diferentes. Y esto lo llevamos a nuestra nube. Nuestra nube es la que nos da la capacidad de ese procesamiento en borde. Ese procesamiento en borde que nos permite avanzar en los 3 espacios que les decía. Y agregando una capa de inteligencia artificial que lo llamamos nuestros servicios cognitivos, que lo que utilizan es capacidades fundamentales de los humanos como visión, habla, lenguaje, conocimiento, búsqueda, etcétera, para poder emular esa forma de interactuar como lo hacemos los humanos. Y inmerso dentro de 2 plataformas empresariales que son reconocidas, que la industria las usa y que seguramente muchos de ustedes ya tienen. Una es Dynamics para toda la operación de plataforma, adquisición de señales y demás, y pues Azure en general. Azure lo que hacemos es nuevamente nuestra nube para procesar todas las señales generadas y poderlas utilizar. ¿Cómo se ve el dispositivo nuestro de realidad mixta? Es este, se llama HoloLens, va en la versión 2. Esta versión es, como les digo, es un dispositivo de realidad mixta, es diferente a la aproximación que tiene el mercado. Nosotros lo que hacemos es mezclar los 2 tipos de realidades, otra vez, la realidad aumentada y la realidad virtual para construir ese mundo. Y lo hacemos de esta manera. Utilizando toda la plataforma y la tecnología y las capacidades de Azure de cómputo, pues para poder realmente poder hacer todo el procesamiento. ¿Cuáles son los 3 elementos donde ya ustedes pueden empezar a trabajar y donde ya hay servicios para construir? La capacidad espacial, las capacidades de remote rendering y este digital twin. Yo creo que es el que más impulso ha tenido en los últimos meses debido a la pandemia. Y hay todo un estudio alrededor de cómo implementar Digital Twin en organizaciones y en industrias. Pasé un par de minutos, pero quería dejarles simplemente el mensaje de esto todavía es una tecnología que está en evolución, en desarrollo. Lo importante no es ver cómo sucede el futuro, sino crearlo también. Y es lo que estamos haciendo en Microsoft. Y queremos invitarlos a todos ustedes a que piensen cómo crear ese futuro, qué tipo de tecnologías o qué tipos de casos de usos pueden llegar a tener. Y bueno, un gusto. Espero las preguntas y si alguien quiere hacer algún comentario. Regreso al máster otra vez. Eduardo. ¿Aló? Gracias, Julián. Me tenían bloqueado el micrófono. Bueno, muchísimas gracias. Las presentaciones. Yo tengo varias preguntas para ustedes. Invito a todos los asistentes para que vayan formulando las preguntas. Las pueden ir haciendo ahí en el chat. Mientras tanto, vamos a comenzar con Flavia. Flavia, mostraste una serie de casos de uso espectaculares que hoy en día ustedes tienen ya funcionando y diste cifras importantes sobre la gran ventaja y lo que se gana con estas tecnologías.
¿Cómo acometer un proyecto de esto? Si alguno de los asistentes dice, oye, yo quisiera empezar a hacer uso de esta tecnología, ¿cómo es el comienzo de un proyecto de esto? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuál es el apoyo que ustedes le dan? Perfeito, buena pergunta. Empezamos entendendo o caso de uso, onde desejam aplicar, como pode mirar, tem coisas muito distintas, pero hacemos sesiones de ideación con nuestros clientes para mapear esto. Después traemos las gafas hasta las oficinas y podemos hacer POCs. Esto se toma menos que un mes para ser hecho. Menos de un mes. Sí. Ok. Y ustedes pueden hacer pruebas. El cliente dice, estoy interesado en ver si esto me funciona en esta parte de la compañía. Y usted dice, sí, venga, trabajamos juntos. Y... Sí, estamos haciendo POC con una compañía de aviación. En Chile, estamos haciendo en Colombia con compañías de utilities, entonces solo hablar con nosotros que podemos pensar en cómo manejar el caso de uso con los clientes. Gracias, Flavia. Aquí hay una pregunta de Fernando para Julián. Dice, la tecnología se ve increíble, ¿cómo podemos hacer un piloto? Sabemos que se ve muy bien en los videos, pero en la realidad no es simple o es muy costosa su implementación. Sí, a ver, hay una realidad, y les contaba que en Latinoamérica, desafortunadamente, tenemos un problema de acceso al hardware. Por ejemplo, en el caso nuestro, no está soportado en Latinoamérica. ¿Qué significa eso? Que se pueden comprar. Yo puedo acceder a comprar el dispositivo, pero no tengo soporte. Si llega a pasar algo, me toca mandarlo a Estados Unidos y bueno, eso ya es una primera barrera. Sin embargo, piensen en lo siguiente. No es necesariamente las gafas, no es necesariamente la realidad aumentada, es la inteligencia artificial, es el uso de los datos, es cuál es el nuevo paso que van a dar para empezar a utilizarlo. Y suponiendo que hay un proyecto, porque sí hay proyectos, hemos hecho proyectos en grandes empresas en Colombia, que les podemos compartir más adelante. Si definitivamente hay un caso de negocio alrededor, fundamentalmente de realidad mixta, por ejemplo, podemos acompañarlos en eso. Los costos, en general, podemos hablar de un dispositivo de este estilo, está alrededor de los $2,000, tampoco es imposible de alcanzar. Y el resto es la utilización de la plataforma Azure, que esa es otra ventaja que nos da la nube. Se puede utilizar la mayor tecnología, la mejor tecnología desde cualquier lugar. Así que sí es posible, pero tenemos esas limitantes en este momento en Colombia. Esperamos que en Colombia y Latinoamérica, que en los próximos meses o en algún tiempo rápido pueda ser adquirido en Colombia. Gracias, Julián. Flavia, tú mostraste varios casos de uso. ¿Cuáles son los casos de uso más valga la redundancia, más usados? O sea, ¿cuáles son las áreas de las compañías que hoy en día están siendo más utilizadas con esta tecnología o implementada con esta tecnología? Claro. Bueno, la industria de supply chain, o la cadena de suministro, es que la se más utiliza, en primer lugar. En segundo, la industria de manufactura, para la parte... el primero, por conta de agilidad en despacho de productos, monitoramento de estos productos en los cargos. Segundo lugar, la industria de manufactura para la parte de mantenimiento. Principalmente, como hablé, por ejemplo, compañías de oil y gas que tienen expertos que pueden dar soporte en otras localidades, se ayuda mucho a poder mirar en tiempo real y de forma rápida, sin la necesidad de traer una persona para hacer un mantenimiento, por ejemplo. Gracias. Julián, tú hablabas cuando el producto de ustedes, Mesh,
que era llevar digamos, el poder de cómputo en el borde, darle esa capacidad de poder de cómputo y la inteligencia en el borde para que esto pudiera tener sentido. Antes, y hablaba del tema del cine, de la pantalla verde, hacer estos tipos de cine o de películas requería un poder de cómputo extraordinario. Hoy ha avanzado mucho ese poder de cómputo y se permite hacer este tipo de cosas. Y hablaba que de la nube está dando, ¿cómo la nube da ese poder de cómputo en el borde que se requeriría para que esto funcione bien? Estás en mute. Sí, imagínense los tipos de redes neuronales que les decía se llaman transformer. Entrenar una red neuronal de este estilo hace 3 años podría tardar semanas para poder hacer no sé si se acuerdan, cuando uno decía, no, necesito renderizar una película o escucharon en algún momento el proceso de renderización, era un proceso muy, muy costoso en cómputo. Y con la evolución de las redes neuronales lo que nos permite hacer es tener o disminuir estos tiempos de cómputo en tiempos de cómputo mucho más rápido, llevarlos incluso a un chip y ese chip poder procesar una parte y utilizar Internet como canal de comunicación, la nube procesando y entregando otra vez al dispositivo. Entonces, lo que antes tomaba una semana en renderizar, ahora nos toma milisegundos. Y eso es lo que permite este tipo de tecnologías. Y esa es la capacidad fundamentalmente en 2 aspectos, en la inteligencia artificial y en la utilización de la nube para poder mejorar este tipo de procesos, que era imposible pensarlo hace un tiempo. Que es lo mismo que nos pasa ahora cuando descargamos un video. Imagínense antes, pues cuando utilizábamos el cable telefónico para descargar una película de 2 gigas. Ahora lo hacemos, ni siquiera hay que descargarlo, lo hacemos por stream. Y eso va a seguir aumentando. Cuando con la llegada del 5G, por ejemplo, aquí voy a empezar a hablar un poquito más del futuro. Este tipo de tecnologías van a ser mucho más fáciles de usar, van a ser mucho más rápidas, van a ser mucho más precisas, y es a lo que le estamos apuntando, ¿no? Estamos inventando el futuro en Microsoft. Gracias, Julián. Esa era la pregunta que tenía yo a Flavia, precisamente con la llegada de 5G y en meses va a estar en funcionamiento ya en la gran parte de los países y con mayor cubrimiento. 5G va a apoyar mucho el uso de esta tecnología porque vas a tener digamos, un ancho de banda grandísimo y acceso al poder de cómputo que se requiere para que esto realmente genere un valor agregado. Sí, perfecto. La verdad es que la solución puede funcionar con baja conectividad, pero aún de 5G, Eduardo, tenemos una solución, no sé si ya oíram hablar de Starlink, que es una solución de Google con SpaceX, que incluso están haciendo pilotos ahora en regiones como Chile, Argentina, ya tienen Colombia. Es una solución muy distinta y no importa este problema de conectividad. Tiene bajo costo y puede accesar de cualquier parte, incluso compartir con la población alrededor esta solución sin tener custos además. Pero respondiendo, las gafas funcionan con baja conectividad, no necesita de 5G. Apesar de ser un punto muy distinto, claro. Ya. Julián, cuando estabas hablando que aparecía la presencia de la persona, me hacía acordar de las películas que salían el holograma en 3D de las personas en los viajes al espacio, la película del espacio. Ya hoy en día nos estamos aproximando a esa realidad y hoy en este momento pienso lo que durante esta pandemia, si se hubiera tenido toda esta tecnología a la mano, las clases virtuales de los estudiantes hubiera sido
espectaculares. Se hubieran divertido mucho haciendo los laboratorios virtuales que hoy en día pues, tendría que ir hasta las universidades a hacer un laboratorio. Con esto uno puede hacer un laboratorio virtual. Sí, es parte de lo que estamos haciendo en ese proceso de reinventarnos el futuro y de reimaginar y revolucionar cómo hacemos las cosas. Estamos pensando en eso y una de las características que próximamente se van a ver en dispositivos como Teams, por ejemplo, y en soluciones como Teams es integrar capacidades de realidad mixta para audiencias. Ya hay varios proyectos que se han empezado a implementar para eventos, por ejemplo, en la utilización de Teams con esto. Y parte de Mesh es justamente eso, es una API, es un programa, es toda una plataforma de desarrollo, como les conté, que utiliza el Edge, los dispositivos, pero tiene una capa ya de soluciones y APIs. Y adicional toda la capa de inteligencia artificial para conectarlo, por ejemplo, con Teams, con Dynamics, con otro tipo de herramientas. Entonces sí, es la idea y es el objetivo. Esto ya es una opinión más personal y es hasta que no logremos una masificación, como el celular, por ejemplo, realmente la utilización de este tipo de tecnologías va a seguir siendo más experimental. Pero otra vez, cuando se consuma muchísimo un producto de este estilo, pues vamos a pasar de pagar $2,000 a como pagamos hoy por un celular barato, no sé, $200, $300. Y ahí va a ser un proceso que va a ser mucho más fácil y una adopción de la tecnología que va a ser mucho más simple. Gracias, Julián. Esta es una pregunta para Flavia de Jean Luis Torrado o Daniel, que puede responder. Dice, ¿dónde se pueden adquirir las Google Glass? Entonces, hoy no tiene en las oficinas de Google, pero, por ejemplo, tiene comercializado en Amazon o a través del contato de Daniel Garcia. No sé si está conectado. Podemos traer para América Latina. Ok. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestra charla. Si alguien quiere hacer una pregunta en este momento, puede activar su micrófono para hacer la pregunta. Si no, entonces voy a invitar a Flavia y a Julián que nos dé ya sus comentarios de cierre, su mensaje final para la audiencia de hoy. Entonces comencemos con Flavia. Gracias a todos. Mucho gusto poder hablar con ustedes. Bueno, tienen nuestro contacto. Si quieren hablar un poco más de la solución o de otras, pueden nos contactar. Gracias por el espacio. Gracias, Flavia. Julián. Sí, quiero dejarles un mensaje y es invitarlos a pensar ese futuro con nosotros. Y pensar ese futuro con nosotros esto es una idea, esto es un concepto que se está desarrollando en el mundo, pero si tienen alguna otra idea, proyecto que quieran hablar, que quieran trabajar con nosotros alrededor de datos, analítica, infraestructura, con gusto los podemos acompañar y les voy a dejar mis datos también y seguramente conocen al equipo de cuenta que los atiende a cada uno de ustedes. Así que un gusto y un placer y nos seguimos viendo. Si quieres, Flavia y Julián pueden escribir en el chat la dirección de correo de ustedes para que les quede a la audiencia el contacto de ustedes. Gracias, Flavia. Ahí pueden escribirle a Flavia los interesados en hacer uso de la tecnología de Google. Y ahorita Julián nos va a compartir el correo de Julián para aquellos que quieran hacer el contacto con Microsoft. Bueno, muchísimas gracias a todos. Una charla muy buena, de mucho futuro. Estamos comenzando, pero ya estamos viendo casos de uso súper interesantes en todas las industrias para el uso de la realidad extendida.
Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Feliz noche a todos.